el 74, miren este dato, el 74% de los municipios colombianos son más rurales que urbanos, 74%, prácticamente las 3/4 partes, y lo rural cubre el 94% del territorio colombiano. Esto sustenta entonces esa afirmación que nosotros decimos que Colombia es más rural de lo que creemos, y por lo tanto el tema rural tiene una preponderancia. Fíjese las implicaciones que esto tiene para la política pública. Usted tiene un Ministerio de Agricultura que trabaja con la idea de que debe atender un 25% de la población rural. Resulta que no, es mucho más, y que no trabaja con la idea de que lo rural hay que mirarlo en una forma integrada. Entonces nosotros decimos que la unidad mínima de planeación para mirar el desarrollo rural es el municipio, no lo urbano y lo rural como se hacía antes, es el municipio. Por eso nosotros hablamos de municipios más rurales o municipios más urbanos. Entonces el Ministerio de Agricultura, por ejemplo, o las implicaciones de política pública es que para un Ministerio de Agricultura o para una Secretaría de Agricultura, su objeto de trabajo no es lo rural, sino es un municipio, que es más rural que urbano. Dejo ahí porque esto tiene mucho tema, digamos, para ampliar y para discutir, pero el informe toma ese enfoque y por lo tanto pues sustenta un poco la idea de que lo rural hay que darle una mirada diferente y es mucho más importante de lo que nosotros creemos. Pero una de las características de esta ruralidad es que es de una alta vulnerabilidad. Este informe ha construido un índice de vulnerabilidad municipal, que entonces dice que los municipios que son más rurales son más vulnerables que los municipios que son más urbanos. Entonces hay una diferencia. Entonces la conclusión es: la sociedad rural o lo rural es de una alta vulnerabilidad en relación con lo urbano, y ahí están los índices a nivel municipal y a nivel departamental, índices de vulnerabilidad. No es el momento de entrar a explicarles cómo se construyó el índice. Cuando vean el informe ahí está la metodología, pero combina 6 variables. La vulnerabilidad: variables económicas, demográficas, sociales, institucionales, climáticas y de conflicto. De manera que este es un índice complejo, digamos, que por primera vez se construye en Colombia, esta aproximación a decir qué tan vulnerable es la sociedad rural en relación con la urbana. Ahí están los datos. Y además de que lo rural es más vulnerable que lo urbano. Además de eso, ha sido vulnerado permanentemente. Esa vulnerabilidad ha sido además vulnerada, o sea, la población rural ha sido vulnerada permanentemente por el conflicto, por muchas razones, por el mercado, incluso a veces por la política pública, en fin. Entonces tenemos una población rural altamente vulnerable, y por eso el informe se centra en el análisis de 3 grupos poblacionales que se consideran que son los más vulnerables dentro de la sociedad rural, que son los campesinos y las mujeres, los indígenas y los afrocolombianos. Los indicadores sociales, económicos que se tienen de estos grupos muestran que son la población más vulnerable del sector rural, y allí el informe concentra su atención y trata de mirar cuál es la situación de estos grupos en términos de indicadores de desarrollo humano, de violación de derechos humanos, de su relación con el conflicto, etc. Y obviamente en su problemática de ocupación del territorio. Por otro lado, el informe entra a hacer una mirada, como su título lo indica, a la ocupación del territorio. ¿Cómo está ocupado el territorio? Con 2 miradas: por parte de actividades económicas
y por parte de ocupación de poblaciones. Es decir, ¿dónde está la actividad económica y dónde están estos grupos de poblaciones? Indígenas, campesinos, afros y mujeres. ¿Y qué actividades hay allí? Y esa mirada de ocupación del territorio le permite pues identificar unas problemáticas, que es lo que le interesa al informe. El informe no le interesa mucho poner un dato de cuántos indígenas hay en el país, porque son informaciones bien conocidas, sino cuál es la problemática de los indígenas en el territorio, cuál es la problemática de los campesinos en el territorio, cuál es el problema de los campesinos con los indígenas en el territorio. Eso es lo que le interesa al informe. Entonces, yo quería mencionar solamente algunos de los puntos que el informe va a traer analizados en esa problemática de la ocupación del territorio. En términos económicos, o sea, en la mirada de la ocupación económica del territorio, nosotros encontramos problemas como los siguientes, que no lo voy a desarrollar en detalle porque pues requeriría bastante tiempo, y es, uno, primero, bien conocido, conflictos en el uso del suelo. Este es un tema nacional, no es un problema solamente de un departamento, de una región, sino que se da en todos los departamentos del país. Hay un problema de conflictos de uso del suelo. Ganadería que está en zonas que no deben estar allí, que son de agricultura, ganadería que está en zonas que son de uso forestal, etcétera. Este es un tema bien conocido, ahí están los datos, se conocen, los datos del IGA incluso son muy conocidos, de cuál es la naturaleza de estos conflictos de uso del suelo. Segundo problema, conflictos por la tierra en el territorio. Más adelante menciono algo sobre eso, pero ese es otro tema. Estos son distintos a los conflictos de uso, son los conflictos por el acceso a la tierra, entre campesinos, propietarios, con inversionistas, etcétera, con grupos armados, en fin, este es un conflicto también social y político muy amplio. Tercer problema grande que aparece en el análisis, el conflicto entre la minería y la agricultura, lo mencionaron aquí ahora, que está indicando una problemática creciente, muy compleja, a la cual se enfrenta el país, yo creo que con una conciencia por primera vez de que es un problema que hay que ponerle mucha atención. Los datos que nosotros tenemos es que hasta el año 2010 se habían aprobado concesiones mineras por 5.8 millones de hectáreas, pero las solicitudes son más de 10, pero lo aprobado, digamos que uno podría decir que podría estar ya en utilización, son 5.800.000 hectáreas, y si ustedes comparan esa cifra con lo que hoy en día se explota en la agricultura, que son 4,5 millones de hectáreas, entonces estamos diciendo que la minería va a superponerse sobre la agricultura, con un agravante, es que la minería destruye suelos y aguas. Y entonces, ¿qué va a pasar con la seguridad alimentaria? ¿Dónde va a estar el desarrollo de la agricultura si la minería está tomando los terrenos de la agricultura? Este es un conflicto que el país no lo ha analizado todavía a conciencia de lo que significa en términos de competencia, competitividad, recursos naturales, medio ambiente, conflictos sociales. Este es un tema que no solamente es un conflicto económico entre agricultura y minería, sino también hay un conflicto social con las comunidades, conocido también. Otro tema que aparece en el análisis, la presencia de actividades ilegales en el territorio, coca y minería, proliferando por todas partes, con una problemática también de conflicto, muy vinculadas al conflicto armado interno, pero también a conflictos sociales que también inciden mucho en el ordenamiento, en la ocupación del territorio. Otro problema que identifica el informe, que es también, no es nuevo, es conocido, es una frontera agropecuaria en expansión y sin control. Nosotros seguimos teniendo una frontera abierta para la actividad agropecuaria que ha implicado pues una colonización totalmente desordenada, con destrucción de recursos, de bosques, y con el agravante de hacer asentamientos, por ejemplo, humanos en zonas donde
el Estado no puede llegar, no los puede atender, y eso son demandas que generan conflictos con el Estado y que tienen además vínculos fuertes con el conflicto armado. Ni para qué hablar de los conflictos también que encontramos claramente en la ocupación del territorio, que son los que se dan con la Ley Segunda del 59, zonas de reserva forestal invadidas o ocupada ya buena parte de ellas, más de 2 millones de hectáreas por pobladores, en una situación de ilegalidad, que es un tema que obviamente lo ha planteado el Ministerio. Riesgos, cómo manejar los riesgos y cómo hacer una política de desarrollo institucional que permita manejar el tema de riesgos, que va a ser de ahora en adelante un tema crucial y de gran importancia por el cambio climático y por todo el desorden, digamos, en el clima que se viene, que ya está actuando en la geografía nacional. Entonces, estos son principalmente los problemas que se encuentran cuando uno mira el ordenamiento, la ocupación del territorio por actividades económicas. Y simplemente menciono eso porque hay otros, les menciono uno, el gran debate que hay entre el conflicto de los agrobiocombustibles y la seguridad alimentaria. Eso también tiene que ver con la ocupación económica del territorio. Ese es un conflicto que hay que analizarlo adecuadamente. El informe hace una aproximación a ese conflicto, hay unas consideraciones sobre eso, pero y como ese puede haber otros problemas. Entonces, esos son los problemas críticos a los cuales se enfrenta, digamos, un Ministerio de Agricultura hoy, es cómo manejar esta problemática y estos conflictos que generan una ocupación del territorio. Pero aquí hay una conclusión muy clara, es que esta ocupación del territorio que genera estos problemas y estos conflictos radica simplemente en la falta de un ordenamiento de la ocupación del territorio por la actividad económica. Así de sencillo, y eso ustedes lo entienden mucho mejor que yo, qué significa una falta de ordenamiento territorial en términos de actividades económicas. Entonces aquí hay un tema, y es que esta ocupación del territorio que se ha hecho en Colombia ha sido una ocupación sin un ordenamiento. Entonces, todo el que ha querido entrar al sector, hacer actividad económica, donde quiera, lo ha hecho, sin ninguna restricción, sin regulaciones, y ha causado toda esta problemática. Ese es un tema crucial. Fallas del mercado y fallas del Estado están allí presentes. Este no es un problema solamente del Estado, ni es un problema solamente del mercado, ni es un problema solamente de la sociedad o de los individuos que entran a hacer su actividad económica, invierten y sacan una ganancia. Este es un problema de todo, de toda la sociedad y el Estado. Falta de ordenamiento territorial. Y si uno mira el otro lado del problema, que es cómo está ocupado el territorio en términos de grupos poblacionales, es decir, también encuentra una serie de problemas. Pues los indígenas están en una parte, las comunidades afrocolombianas en otra, los campesinos están en otra, pero en algunas de ellas están mezclados. Y hay unos conflictos de territorio. Ya aquí no son conflictos de uso del suelo, ¿no es cierto?, y entre minería y agricultura, sino conflictos por el territorio, cómo se reparte, digamos, o se define el territorio donde está cada uno de estos grupos. Y estos son conflictos también muy conocidos, o sea, creo que no es necesario que yo haga detalles sobre eso, pero son muy típicos, conflictos entre comunidades indígenas con comunidades afro por delimitación de resguardos y de los consejos comunitarios. En el caso del Chocó es claro. Conflictos entre indígenas y campesinos, el caso del Cauca, indígenas y mestizos, y otros. Superposición de territorios, por supuesto. Ahí no hay tampoco un ordenamiento claro. Hay una población muy vulnerable,